avisan cuando se ve, por favor. Sí. Buenos días a todas y todos. Vamos a empezar rápidamente con la clase de hoy, donde vamos a ver las características de la misión. Bueno, básicamente vamos a ver cuál es la definición de la misión como tal. Y entonces vamos a empezar con el grupo 3. Voy a quitar la cámara para que no se distraigan con esto, pero puedo ir haciendo observaciones en cualquier momento. Sin más, por favor, inicien. Gracias, profe. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 3 y vamos a presentar nuestro avance de la misión espacial. Retomando los principales cambios de la presentación pasada, definimos nuevamente como objetivos de la misión el identificar la ubicación de las principales islas de plástico y específicamente en el Mar Caribe. También monitorear con base en la información generada tanto la tasa de crecimiento como la velocidad y dirección de desplazamiento de las islas de plástico en el Mar Caribe. Y finalmente, generar conciencia y mantener a las partes interesadas informadas sobre el comportamiento de las principales islas de plástico en el Mar Caribe. Como meta de la misión, definimos el generar la información estadística necesaria para que las partes interesadas puedan tomar acciones preventivas y correctivas sobre el uso, consumo y disposición del plástico. Y como necesidad de la misión, visibilizar la problemática en torno al crecimiento acelerado de las islas de plástico, esto debido a sus graves repercusiones tanto en la vida marina como en el ecosistema general. Entrando en ya los requerimientos, tenemos el primero correspondiente al subsistema de toma de imágenes, donde se definió inicialmente que el sistema debe tener la capacidad de detectar islas de plástico de al menos 100 metros cuadrados. Como KPP tendríamos lo que es la resolución, como MOP, que el sistema debe tener una resolución de 30 centímetros por píxel, y por TPM, que el porcentaje de, perdón, como TPM definimos el porcentaje de fotos utilizables para el análisis. En cuanto al subsistema de análisis de datos, lo que definimos como el modo es el tiempo de procesamiento. En este caso tendríamos un KPP de capacidad de procesamiento de datos. La idea es que el sistema debe procesar los datos en un tiempo menor a 5 minutos. Y el TPM en este caso sería que el tiempo de procesamiento en minutos o el tiempo de procesamiento en minutos por cada toma de datos que se realice. Luego tenemos el subsistema de comunicación, en el cual definimos que el modo es el envío y recepción de datos, así como el KPP, que sea la velocidad de transferencia de los datos. Luego que los datos deben ser transferidos en su totalidad en el lapso de tiempo en el cual se orbita sobre la estación en tierra. Y como TPM tenemos el volumen de datos transferidos en el día, por decirlo así. Ahora con lo que sería el subsistema de control, lo que ocupamos es que el sistema de control no falle al momento que se están procesando los comandos. Nuestro KPP sería la fiabilidad del sistema. Esperamos que este subsistema de control pueda proveer sus funciones sin ser interrumpido por lo menos en 5 días. Y nuestro TPM sería la probabilidad del fallo de este subsistema, que es el de control. Bueno, y finalmente con el subsistema de estructura, el MOE es la masa el requerimiento es que la masa del sistema debe ajustarse principalmente a lo que es el presupuesto establecido. Después teníamos el KPP y acá definimos lo que es la masa del sistema. Y como MOP, el sistema debe tener una masa igual o menor a los 2 kilogramos. Esto por el tema que vimos la semana pasada del costo de llevar 1 kilogramo al espacio. Y bueno, acá tenemos el TPM en blanco, principalmente porque es una duda que nos surgió como grupos. Al pensar en esto, sabemos que la masa del sistema es un requerimiento importante por el tema del presupuesto, pero no supimos cómo plantear el TPM para no ser repetitivos. Entonces, por ahí, al final siempre... Ajá.
Sí, ya que estamos en eso, yo creo que ahí podríamos pensar en que el costo de lanzar al espacio no sea, definan un porcentaje máximo del costo total de la misión, el costo de lanzamiento. Ok, Porque ok. su verdadera limitación para usted, la limitación verdadera para ustedes es el costo de lanzamiento, no la masa, Ujú. ¿verdad? Y creo que el TPM podría ser el porcentaje del costo total que debería ser el costo de lanzamiento, me parece. Ah, ok, excelente. ¿Ok? Perfecto, gracias, profe. Bueno, eso sería. ¿Alguna otra duda eh, o comentario que tengan? No, buenísimo. Me parece que es corto y al grano y eso está muy bien, gente. No tienen que ser las cosas extremadamente largas. Cumple con todos los requerimientos que ustedes hicieron. Solo hay un par de observacioncitas que tengo para mejorarlo. La Ujú. primera, me parece que ustedes se adelantaron un poco porque casi todos los requerimientos que tiene el sistema ya los tienen asignados en un subsistema y los requerimientos, voy a poner la imagen. Cuando no pongo la imagen, la gente no sabe si estoy furioso o si estoy bien. Ok, vean, los requerimientos como tal están bien, pero ustedes se adelantaron un poco a lo que vamos a ver justamente el día de hoy, que son los requerimientos del sistema como tal. Ujú. Entonces, por ejemplo, el requerimiento de masa no necesariamente tiene que ver solamente con estructura, ¿verdad? El requerimiento de masa es un requerimiento general. Y los requerimientos que vamos a ver hoy son requerimientos de carácter general. Eso no es problema. El trabajo que ustedes hicieron se puede utilizar, pero los requerimientos tienen que ver los requerimientos que vamos a trabajar son requerimientos generales y los requerimientos generales buscan que el sistema, ¿cómo le digo? Que el sistema haga lo que tiene que hacer si cumple con los requerimientos. Entonces, hagamos ese ejercicio, pongámonos a pensar, ustedes tienen 4 requerimientos. Ahora imagínense que ustedes no han hecho todo el trabajo que tienen que hacer y planteen los 4 requerimientos. Vean aquí, el requerimiento es, el sistema debe tener la capacidad de detectar islas de plástico de mínimo 100 metros cuadrados. Ese está en el 17. Vaya al 18. 18. Tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento debe durar 5 minutos. 19. Envío y recepción de datos. Los datos deben ser transferidos en el lapso de tiempo en el cual se orbita sobre la estación en la Tierra. Y el 20. El sistema debe proveer funciones de control interrumpidas por al menos 5 días. Ok, vean. Los requerimientos que nosotros estamos trabajando en esta etapa tienen que ser requerimientos que garanticen que la misión está funcionando. Ahora, ustedes se pueden imaginar un sistema que haga todas las 4 cosas que ustedes lo pusieron a hacer y que no cumpla con la misión como tal. Esa es la pregunta que yo les hago, esa es la pregunta que es importante, porque ahorita estamos con los requerimientos de sistema superior, ¿verdad? No con cómo funcionan los subsistemas ni con detalles de los subsistemas. Entonces, vean que, vean esto. Desde la página 17 a la página 20 no se habla de tiempo de operación, no se habla de área de cobertura. Y yo creo que yo pudiera cumplir todos los requerimientos con un dron que tome fotografías en Punta Arenas y me cubra 100 metros cuadrados o 1 kilómetro cuadrado todos los días. Piensen en esto, piénsenlo de esta manera. Váyanse otra vez a la lámina 17. Un dron ok, tiene que detectar islas de plástico de mínimo 100 metros cuadrados. Un dron puede detectar islas de plástico de 100 metros cuadrados. 18. Un dron puede procesar los datos en un tiempo de 5 minutos o menos. Lo puede hacer. 19. ¿Puedo transferir los datos cuando estoy orbitando en la estación de Tierra? También puedo hacerlo. ¿Y el 20? El sistema de proveer funciones de control interrumpidas por al menos 5 días. Puedo hacer las 4 cosas con un dron. Las puedo hacer. Sin embargo, no cumplo con la misión. Vean que uno de los requerimientos del sistema que ustedes se pusieron es poder cubrir toda una región y ustedes no están planteando ese requerimiento como un requerimiento del sistema como tal. Entonces, es muy importante
que hay cosas que ustedes no contemplan que deben ser contempladas. Entonces, cuando corrijan este ejercicio, cuando corrijan lo que están haciendo en este caso, pónganse a pensar de manera independiente, cuando ustedes ponen los requerimientos, porque lo que pasa es que creo que se adelantaron, porque hoy vamos a ver requerimientos de subsistemas. Y ahí es donde estos requerimientos que ustedes están poniendo tienen mucho sentido. Pero el día de hoy nosotros teníamos que ver el requerimiento del sistema. Y los requerimientos del sistema tienen que hacer que cuando todos los requerimientos se cumplan, la misión se cumple. ¿Me explico? Puede ser que la misión se cumpla con una persona que esté en la Estación Espacial Internacional tomando fotografías, puede ser que el requerimiento se cumpla con un satélite comprado a otras personas, o puede ser que el requerimiento se cumpla con un satélite hecho por nosotros. Pero lo importante es que los requerimientos lleven a que la misión se cumpla completamente si se cumple con el requerimiento. Recuerden que es como una licitación, ¿verdad? Entonces eso es importante. No sé si eso queda claro, si me estoy explicando bien. Sí, profe, nada más una duda. Esos requerimientos que son un poco más generales del sistema, igualmente se tienen que plantear en este formato. Vamos a ver, yo lo expliqué la clase pasada y lo voy a explicar de nuevo. Yo les agradezco muchísimo que ustedes estén planteando ese formato porque da una claridad muy buena de cuál es el flujo de pensamiento que ustedes tuvieron. Pero creo que me lo preguntaban en la clase pasada y lo voy a volver a decir en esta clase. Ustedes no tienen que presentar todo este proceso. Ustedes tienen que presentar el requerimiento. ¿Ok? Sí lo dije en la clase pasada, me parece, lo dije un par de veces, que no tienen que presentar todo eso. No quiere decir que presentarlo esté mal. De hecho, presentarlo es interesante, lo hace bonito, lo hace bien, pero no es necesario presentarlo. Lo importante son los requerimientos. Ok, ok, perfecto, profe. Ok, esto es la manera en la que el sistema nos dice cómo es que nosotros podemos llegar a unos correctos requerimientos. Ok. ¿Alguna otra pregunta o está completamente claro? Ah, una cosa más. Los 2 kilogramos podría ser muy poco, ¿verdad? Típicamente los satélites de observación terrestre con CubeSats andan por los 3 kilogramos. 2 kilogramos podría ser muy poco para sus requerimientos y podrían estarse ustedes autolimitando sin ningún sentido. Recuerden que requerimientos y diseño son cosas diferentes. Cuando ustedes ponen un requerimiento, ustedes están limitando. Ustedes, cuando quieren poner un requerimiento, quieren poner la menor cantidad de requerimientos posibles para que cuando se haga el diseño tengamos la mayor libertad. Pero a la vez, un requerimiento tiene que ser tal que cuando se cumplan los requerimientos, la misión se cumple. Entonces, eso es importante. Ok, profe, gracias. Pura vida. Bueno, genial. Listo. Entonces, muchísimas gracias, gente. Muy buena presentación. No sé si hay algún otro grupo que quiera presentar después. Por cierto, se me ha olvidado. Les iba a pedir, por favor, que me mandaran las presentaciones que ya ustedes hicieron. Yo la vez pasada les había hecho las observaciones y yo las llevo por escrito, pero no se las pasé. Lamentablemente, las observaciones pasadas tuve que resetear la computadora sin intención y perdí esas observaciones. De todas maneras, creo que están grabadas en el video. Pero por favor, mándeme la presentación de la clase pasada y la presentación de hoy a mi correo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, por cierto, que dicen que hasta hoy me van a dar mediación virtual, pero ya estamos terminando el curso. Pero bueno. Vamos con el grupo que sigue. ¿Hay algún grupo que quiera presentar primero? ¿No hay ningún grupo que quiera presentar primero? Profe, en nuestro caso un compañero va manejando porque salió del trabajo hace poquito, entonces si podemos como exponer de último sería genial por temas de señal. Ok, entonces el otro grupo puede exponer sin ningún problema. Sí, profe, no hay problema. Démosle. Entonces, voy a quitar la cámara. Todos están viendo ahí.
Sí. Ok. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 01 y vamos a exponerles la segunda entrega del sistema de monitoreo y detección de la erosión. Para hacer un resumen, tenemos lo que es primero las metas y las necesidades. En la siguiente diapositiva se puede ver lo que es la meta de la misión, que es recolectar información que permita detectar cambios en los parámetros de medición con los cuales se puede alertar a las instituciones respectivas en un tiempo pertinente. Y de esta surge la necesidad, que es que actualmente no se cuenta con un sistema eficiente que monitoree diariamente zonas vulnerables de Costa Rica y que genere datos de manera continua que facilite la detección de posibles deslizamientos. Ahora seguimos con la definición de los requerimientos, empezando con los requerimientos funcionales. Bueno, hicimos una lista. El primero de ellos es: el sistema debe tener la capacidad de generar imágenes de una calidad adecuada que permita observar el fenómeno de la erosión. Debe ser capaz de transmitir datos a la estación en tierra de manera periódica. Los subsistemas del satélite no deben fallar cuando esté en modo de operación. El sistema debe ser capaz de brindar información por al menos un año, lo que se había definido por el CNE. El sistema térmico debe ser capaz de mantener la temperatura satélite dentro del rango de operación de los equipos. También debe ser puesto a una altura desde la superficie de la Tierra que beneficie la oración requerida en órbita. Debe contar con un subsistema de potencia que permita generar la potencia necesaria para los diferentes modos de operación. El sistema de control y estimación deben poder brindar la posición del sistema para saber cuándo se hará la transmisión de datos. La estructura debe ser capaz de soportar el esfuerzo mecánico de la misión, y el sistema debe ser capaz de transmitir todos los datos recolectados en el tiempo disponible de conexión con base de la Tierra. Como los KPP definidos para estos requerimientos funcionales, tenemos la calidad de la información, la fiabilidad, durabilidad, resistencia, deriva espacial, la potencia promedio, precisión y la velocidad de transferencia. Bueno, ahora los requerimientos de desempeño. El primero de ellos es que el sistema debe contar con subsistemas de orientación, esto para poder ubicar correctamente los sitios de interés. Además, debe contar con una cámara que tenga una resolución mínima de 1.6 kilómetros. También se debe contar con una antena que permita la transmisión de los datos a la estación que está en tierra y que esta transmisión sea de al menos una vez al día. Esto cuando pasa por Costa Rica. El sistema térmico debe mantener el satélite en un rango tal que el subsistema con menor límite superior de temperatura y el subsistema con mayor límite inferior de temperatura puedan estar entre esos rangos de manera segura. Luego, el sistema debe ser capaz de funcionar a una altura de al menos 600 kilómetros sobre la superficie terrestre. Debe proporcionar un grado de precisión de al menos el 90% de la posición del satélite. La estructura debe soportar el QMAX al momento del lanzamiento. El sistema debe proveer al menos 8.760 horas de funcionamiento sin interrupciones. Y la reserva del sistema de potencia debe ser al menos del 20% más respecto a la potencia que se va a consumir por los sistemas de comunicación y los de posicionamiento. También debe contar con las tecnologías necesarias y adecuadas para generar una velocidad de transferencia tal que todos los datos se puedan transmitir en la ventana de tiempo disponible. Bueno, en cuanto a las medidas técnicas de desempeño, se tiene que son la resolución de la imagen, la tasa de fallos, el tiempo en órbita, el porcentaje de precisión, el esfuerzo mecánico, la tasa de transferencia de datos y la reserva de energía. Muy bien, gente. Está muy interesante la presentación. Me parece que se van aspectos técnicos bastante interesantes. Me parece muy en la lógica de lo que discutí con el grupo anterior, que hay un detalle que es bien importante que lo tomen en consideración y que tal vez se lo estamos perdiendo, que es el del territorio. Me parece, si no fue que se me fue, porque me vinieron a tocar la puerta, que en ningún momento ustedes hablan de cuál es el territorio que van a verificar. Hablan de resolución temporal, me parece, pero no hablan de resolución, de cuál es el territorio meta, digamos, el territorio objetivo. Entonces, como les dije, si ustedes no hablan de territorio objetivo, puede ser cualquier satélite que pase por cualquier país puede cumplir todos los demás requerimientos.
o me estoy equivocando, me parece que no es así. No está por Sí, ahí. profe, todavía no se ha definido. Si se refiere como a la zona de interés, Sí, no se ha definido. ok. La zona de interés tiene que ser definida, ¿verdad? Porque si no estos requerimientos no son cumplidos, pueden ser cumplidos por un drone, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden definir una zona, o sea, tienen que definir una zona definida, o la zona definida tiene ciertas características o lo que fuera, pero por ejemplo, como les dije al otro grupo, si ustedes no definen la zona completa que se va a verificar, yo podría cumplir eso con un dron o con un globo que esté fijo encima de la sabana, estoy viendo una foto de la sabana, encima de la sabana y cumpla con todos los demás requerimientos, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener en consideración. Cuando ustedes plantean requerimientos generales del sistema, no de los subsistemas, sino del sistema, que si el sistema cumple con todos los requerimientos, el sistema cumple con la misión. Esa es como tal vez la pregunta clave que es importante cuando nosotros tomamos en consideración ese tipo de trabajo. Entonces, si el sistema cumple con todos los requerimientos, cumple con la misión. Lo más importante. Después vamos a trabajar ya la parte técnica, pero eso tal vez es la consideración que tienen que tener. Y tal vez, aunque el trabajo está muy bueno, me faltó esa parte. Está bien que el territorio no esté definido completamente, pero ya para esta altura debería estar definido. Sí, es importante. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Perdón, gracias. No sé si tiene alguna pregunta. No tiene Yo ninguna pregunta. quizás, pero eran como de lo del correo. No sé si, supongo que nadie nos pudo ayudar con eso. ¿Cómo? Con el correo de las imágenes, lo que yo me quedé consultándole aquel día al final de la clase. Sí. Perdón, no lo he mandado. Lamentablemente todavía no he conseguido quién me puede ayudar con eso, lo siento. Sí, todavía no. Tranquilo, gracias. Remándemelo, por favor, para ver si mañana puedo hacer algo. Ok, ya lo voy a hacer entonces. Prueba, gracias. Ok, vamos a ver. El último grupo, por favor, si pueden presentar. Sí, profe, para aclarar de una vez, creo que nosotros también tuvimos la misma confusión que el primer grupo, entonces hicimos los requerimientos también como de los subsistemas más que todo, entonces. No hay ningún problema. Recuerden que este curso, como yo les dije anteriormente, es un curso de aprendizaje activo y si ustedes lo hicieron así, probablemente van a faltar requerimientos de sistema. Y el análisis que tenemos que hacer hoy es la misma pregunta que le hice a los otros grupos. Si el sistema cumple con los requerimientos que ustedes pusieron, el sistema va a cumplir con la misión o no, o podría, o más bien haciéndolo en negativo, ¿podría un sistema que cumple con todos los requerimientos no cumplir con la misión? Entonces, esa es la pregunta que vamos a discutir. No se preocupen por eso, la clase es para eso, el aprendizaje es diferente en el sentido de que ustedes es un borrador y lo corregimos para aprender todas y todos, pero bueno, démosle entonces por ahí. ¿Sí se ve bien? Perfectamente, Okay. Perfectamente. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos del grupo del Forstat y les vamos a presentar este avance. La justificación de la misión es que actualmente no existe una forma contundente de monitorear la cobertura boscosa de las áreas silvestres protegidas de Costa Rica y este monitoreo es necesario para resguardar la integridad de la biodiversidad que vive dentro de estas áreas y de igual manera proteger la reputación ambiental del país. Y la necesidad de la misión, como habíamos visto la vez pasada, es monitorear constantemente las áreas silvestres protegidas de Costa Rica, puesto que no hay un sistema en la actualidad que tome fotografías con la frecuencia deseada de estas zonas específicas y las comunique a las partes interesadas. Como los requerimientos de la misión, tenemos que el proyecto debe estar listo para el año 2022, que el proyecto no debe exceder el presupuesto establecido, el proyecto debe proveer información útil al SINAC sobre la deforestación y la cobertura boscosa en las áreas silvestres protegidas del país. El satélite debe tomar imágenes de las áreas protegidas cada vez que sobrevuele una de estas. El proyecto debe generar un impacto positivo sobre las áreas silvestres protegidas de Costa Rica. Establecer un protocolo de comunicación estable que permita enviar y acceder a los datos para la toma de decisiones. El satélite estará orbitando en LEO y el satélite es de tipo CubeSat y la misión durará al menos 2 años.
Ya más específicamente sobre los requerimientos del sistema, en específico sobre el subsistema de toma de imágenes, tenemos que la resolución del píxel va a ser definida por el MINAI y el SINAC y que cada píxel debe tener una latitud y una longitud asociada. Posteriormente, con respecto a los requerimientos del subsistema de comunicación, tenemos que el sistema debe enviar los datos al menos 4 veces por día, que la potencia del sistema debe ser suficiente para alcanzar la estación en tierra, que el sistema de comunicación debe poseer suficiente ancho de banda para enviar imágenes, que el satélite debe ser capaz de obtener información enviada por la estación en tierra y que el sistema debe monitorear las condiciones del satélite y comunicarlas con la estación en tierra. Respecto al subsistema de control y orientación, los requerimientos son que el sistema de conocer su ubicación en la órbita, el sistema de conocer la ubicación de diferentes estrellas, incluido el Sol, el sistema de conocer la ubicación de la estación en la Tierra, y el sistema debe estar orientado hacia las áreas silvestres protegidas. Respecto a los requerimientos del subsistema de potencia, el sistema debe obtener energía del Sol, el sistema debe estar protegido en contra de la radiación, el sistema debe elegir el modo de operación óptimo según su ubicación, y el sistema debe tener la capacidad requerida por las tensiones de los otros subsistemas elegidos. Finalmente, de acuerdo a al subsistema de análisis de información, los requerimientos son que el sistema debe realizar una comparación de imágenes para detectar cambios en la cobertura boscosa, el sistema debe alertar cuando detecta un cambio en la cobertura boscosa y el sistema debe generar un mensaje, el mensaje de alerta que debe contener la latitud y longitud, es decir, las coordenadas y las imágenes de comparación que generaron la alerta. Además de esto, se determinaron ciertos criterios de evaluación. Entonces, para las distintas medidas de efectividad, se determinaron las medidas de desempeño y técnicas de desempeño que ayudarán a medirlo. Entonces, primero tenemos que para el hecho de que se debe proveer de información útil al SINAC sobre la forestación y la cobertura boscosa en las áreas silvestres protegidas del país. Primero, el sistema debe enviar datos al menos 4 veces por día y eso se podrá ver con la cantidad de veces que se enviaron datos. Además de esto, el sistema de comunicación debe poseer suficiente ancho de banda para enviar imágenes y esto se podrá ver con el porcentaje de imágenes que son enviadas. Además, el sistema debe realizar una comparación de las imágenes para detectar los cambios en la cobertura boscosa y esto se determinará a partir de la resolución de los cambios que se detectan. Por otro lado, el sistema debe alertar cuando detecta un cambio en la cobertura boscosa y para esto determinamos que se podrá observar de acuerdo con el error tipo 1 y error tipo 2, es decir, falsos negativos y falsos positivos. Y además, el mensaje de alerta debe contener tanto la latitud como la longitud y las imágenes de comparación que generaron dicha alerta. Y eso se determinará a partir de la exactitud de la ubicación que se detecta. Además de esto, tenemos como medida que el satélite tiene que tomar imágenes de las áreas protegidas cada vez que éste sobrevuele una de estas áreas. Entonces, primero tenemos como medida de desempeño que la resolución del píxel va a ser definida por el MINAE y el SINAC, y eso se podrá observar a partir de la resolución de la imagen. Por otro lado, cada píxel debe tener una latitud y longitud asociada, y se determinará a partir de la exactitud de la imagen. Además, el sistema debe conocer su ubicación en la órbita y esto se determinará a partir de la exactitud, en este caso de la ubicación. Y por último, el sistema debe estar orientado hacia las áreas silvestres protegidas y esto se podrá medir a partir de la exactitud de la orientación del satélite respecto al marco de referencia, en este caso siendo estas áreas. Bueno, también tenemos que el proyecto debe generar un impacto positivo sobre las áreas silvestres protegidas de Costa Rica. Entonces, eso se puede medir como, por ejemplo, con la cantidad de taras ilegales detectadas. Se tiene que establecer un protocolo de comunicación estable que permita enviar y acceder a los datos para la toma de decisiones. Entonces, aquí tenemos, bueno, que la potencia del sistema debe ser suficiente para alcanzar la estación en tierra. Entonces, ahí nosotros pusimos un indicador que relaciona los kilowatts generados con los consumidos, con los kilowatts necesarios para alcanzar la estación en tierra. Otro requerimiento es que el sistema debe monitorear las condiciones del satélite y comunicarlas con la estación en tierra. Y entonces, digamos, aquí tenemos para medir que la cantidad de comunicaciones por parte del satélite con respecto a su estado. Y la misión debe durar 2 años. Y bueno, aquí tenemos una serie de requerimientos, como por ejemplo
que el sistema va a estar protegido contra la radiación, que se debe conocer la ubicación de la estación en tierra, que el sistema va a tener la capacidad requerida por las tensiones de los otros subsistemas elegidos, que de hecho en este caso es como la única forma, perdón, la única medida diferente, que es el porcentaje de la capacidad utilizada. En los demás viene la probabilidad de pérdida de emisión. Muy bien, gente. Muchísimas gracias por la exposición. La exposición está muy interesante, está muy completa y debo decirles algo. Bueno, la mayoría de los grupos adelantó mucho de los requerimientos de subsistemas que están planteando. Eso no es problema porque les va a ayudar en la próxima etapa, como vamos a ver en la discusión de hoy. Ahora, los requerimientos de ustedes cumplen casi perfectamente con lo que yo les había dicho, de que si se cumplen los requerimientos, se cumple la misión. Me parece que el único requerimiento que les falta es un requerimiento del área que ustedes van a monitorear. Creo que muy parecido al grupo anterior, ¿verdad? Porque ustedes, a todos los grupos, porque ninguno de los grupos dice, vamos a cubrir esta área, porque yo podría cumplir todos los requerimientos y medir un área, no sé, el Parque de la Sabana o el Golfo de Nicoya, no sé. Entonces, me parece que es muy, muy importante que tomen esto en consideración y reevalúen si todas las demás, con todas las demás se cumpliría el propósito. Creo que las de ustedes son bastante detalladas, está bastante bien. Y me parece que aparte de eso, por lo demás sí cumplirían el propósito correctamente. No sé si tienen alguna pregunta. Por cierto, muy bien eso de que cada píxel tenga una longitud y latitud asociada. Eso está bastante preciso. Eso ayuda bastante. Me parece que no están diciendo, ustedes dicen de qué tamaño es el mínimo de tala que debe medirse por el sistema. Me parece que sí. Profe, eso lo pusimos más que todo como que el MINAC y el MINAC y el SINAC, perdón, lo van a definir. Todavía tenemos que investigar un poco más porque nos ha costado un poco encontrarlo, pero por eso pusimos que ellos lo definen, o sea, depende de la legislación que haya. Claro, tienen que definir un poco el tamaño de la tala y tienen que definir cada cuánto, o sea, la resolución temporal que va a tener el sistema. Vean, lo que probablemente el MINAC o el MINAE les va a definir es lo más preciso posible. Y entonces va a tener que ver mucho con, ¿cómo decir? Con la capacidad de la tecnología que ustedes tengan en ese momento. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dicen, bueno, lo más preciso posible, ustedes pueden decir, bueno, si es lo más preciso posible, ¿quién me va a limitar la precisión de la detección del bosque? ¿La tecnología de la cámara? 1. La resolución espacial, no temporal. La resolución espacial, ¿quién la va a limitar? La tecnología de la cámara, ¿verdad? Obviamente 1. ¿Y qué más? Desde el punto de vista de requerimientos. ¿Qué requerimientos pueden limitar eso? ¿Qué se les ocurre? Tal vez si hay nubes o no, profe. Eso es ya cuando estamos ejecutando el proyecto, pero eso puede afectar la resolución espacial. Digo, la resolución temporal. ¿Por qué? Porque mi resolución puede ser estúpidamente buena, pero la cámara no ve a través de las nubes. Pero eso no, o puede ser muy mala y la cámara ve a través de las nubes. Entonces, no es exactamente eso a lo que me estoy refiriendo. Sí, estoy hablando desde el punto de vista de diseño. ¿Qué puede limitar ese tipo de cosas? Profe, la altura a la que esté la órbita podría afectar. Absolutamente. No es lo mismo tomar una fotografía desde 500 kilómetros que la fotografía con la misma cámara desde 1000 kilómetros, sin duda. La altitud del satélite va a afectar esa condición. Y la altitud tiene que balancearla de alguna manera, ¿verdad? Porque el asunto de la altitud es que entre mayor altitud, mayor es la cantidad de, ¿cómo decirlo?, de tiempo que el satélite va a poder estar ejecutando su misión. La altitud tiene dos ventajas, es la cantidad de tiempo que el satélite ejecuta su misión y desde el punto de vista cámara, el área que una fotografía abarca es mayor entre mayor sea la altitud, pero entre mayor sea la altitud, menor va a ser la resolución. Entonces es un equilibrio complicado. La altitud sin duda
es un tema. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema es muy importante desde el punto de vista de los supuestos. De los supuestos como nosotros nos ponemos el supuesto. No puede ser el presupuesto también. Absolutamente, el presupuesto. Evidentemente, o sea, entonces, ¿cuáles van a ser requerimientos que van a limitar la resolución? Vamos a ver, piensen ustedes, si ustedes estuvieran en el MINAE o en cualquiera de esas organizaciones y alguien llega y les dice a ustedes que van a medir la posibilidad de tala en el bosque, ¿qué le va a decir esa persona? No les va a decir, no, mira, cuando el tamaño sea de 1/4 de la sabana, por favor avisarnos. No le va a decir eso, le va a decir, de lo mejor posible. Y si usted puede medir cuando se cortaron 3 árboles, fantástico. Si puede medir un árbol, fantástico, ¿verdad? Eso, entonces ustedes se quedan, bueno, eso no es mi limitante, ellos quieren lo mejor posible. Ahora, ¿qué limita las posibilidades? Varias cosas limitan las posibilidades. Número 1, la tecnología. Puede ser que yo tenga la riqueza de Jeff Bezos, pero la cámara máxima que yo puedo tener es tal, ¿verdad? Eso me limita, la tecnología me limita. Me limita el costo me limita la cámara que yo puedo comprar y la cantidad de masa que yo puedo lanzar al espacio. Entonces, el costo limita las dos cosas. Y vamos a ver cuál era la otra cosa, la altitud. Entonces, ustedes tienen que ponerse a pensar, recuerde esto, los requerimientos son limitantes. Los requerimientos son limitantes, entonces no piensen en requerimientos como en diseño. Cualquier cosa que ustedes ponen como requerimiento, después ustedes, es su manera de limitarse ustedes mismos, ustedes mismas. Ok, entonces, ustedes perfectamente podrían poner que como requerimiento, que van a buscar una cámara con la mayor resolución posible, que cumpla con la condición de, por ejemplo, de solamente abarcar una unidad de CubeSats o 2 unidades de CubeSats o no sé, o que cumpla la mejor resolución posible de acuerdo a los presupuestos que ustedes tienen financieros y presupuestos de masa. ¿Ok? Eso es una posibilidad. Entonces puede ser la mejor resolución posible. Ahora, a ustedes le dicen, bueno, ustedes necesitan una resolución mínima porque ustedes dicen la mejor resolución posible dentro del presupuesto y la resolución es que un píxel es la ciudad de San José, ¿verdad? Tampoco les va a servir. Entonces, tienen que pensar en un balance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sinceramente creo que si ustedes van a MINAE o lo que fuera, les van a decir, lo mejor que se pueda. Pero entonces, ustedes tienen que aprender cuál es un mínimo que lo haga valioso. Entonces, es complicado y a la larga podemos tener, para el ejercicio académico, podemos tener la necesidad de partir de un supuesto. Entonces, si se parte de un supuesto, es importante que desde el punto de vista académico se diga que se parte de ese supuesto. No sé si me explico con eso. Sí, profe. Ok, perfecto. Buenísimo. Las exposiciones han estado muy interesantes. Creo que han hecho un muy buen trabajo. De hecho, se adelantaron un poquito, como se van a dar cuenta ahora. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un pequeño descanso de unos 10 minutos y vamos a empezar con la primera de las 2 presentaciones que vamos a hacer hoy. La ventaja, creo que ustedes me lo estaban viendo. Ustedes se adelantaron bastante en la parte de requerimientos de sistema. Ahora vamos a trabajar con la parte de requerimientos de sistema, System Requirement Review. Y en la siguiente última presentación vamos a ver diseño preliminar. Yo creo y puedo entender que algunos de ustedes están un poco asustados respecto a cómo vamos a diseñar una misión completa. Ya vimos los temas, pero yo creo que ustedes le van viendo forma y le van viendo bastante forma y creo que pueden hacer un resultado bastante interesante después de todo este ejercicio. Dicho esto, vamos a descansar. Tenemos 10 minutos y volvemos a las 6 de la tarde. Pausa. Ok, muy bien, gente. Bienvenidos de vuelta, bienvenidas de vuelta. Vamos a trabajar el día de hoy con la parte de definición de sistema. Como les estaba comentando en la parte pasada,
Casi todos los grupos se adelantaron un poquito en esta parte de definición del sistema. Se van a dar cuenta que el trabajo que ustedes han hecho va a servirles para bastante, pero de todas maneras vamos a tener esta discusión para que vean cuáles son las cosas importantes que tenemos, en las que tenemos que enfocarnos en este momento. Muy bien, entonces, hoy se presentó la fase de definición de los requerimientos de la misión, Mission Definition Review. Recuerden que ustedes en la próxima presentación deberían presentar un set de requerimientos de sistema, de tal manera que cualquier persona que lo lea tenga claridad de que si esos requerimientos se cumplen, se va a cumplir la misión que tiene el sistema, se va a cumplir la misión como tal. La fase de hoy, la fase SRR, que es parte también de la fase A, se explica hoy, es definir los requerimientos del sistema. Los requerimientos de misión se definieron ahora vamos a definir los requerimientos del sistema. Como ustedes han observado, nosotros estamos en una parte que es de conceptualización, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Nosotros vamos a llegar, después de que terminemos la definición de sistema y subsistemas, a una segunda parte que es una parte de diseño, donde está el System Definition Review, que es lo que estamos viendo ahora, y el PDR, que es el Preliminary Design Review o diseño preliminar. Después que se hace el diseño preliminar, pasaríamos, si estuviéramos continuando con una misión, a la misión crítica del sistema y ya después al desarrollo del sistema como tal y operaciones, que son las partes con las que nosotros no vamos a trabajar, porque evidentemente no tenemos ni el tiempo ni los recursos para desarrollar las misiones, pero de hecho me parece que todas las misiones que ustedes están trabajando son absolutamente pertinentes y podrían ser muy valiosas en el futuro como posibles misiones. Vean que esto lleva una cierta lógica, ¿verdad? Entonces vamos a ver. La parte de definición del sistema tiene que partir de la parte de definición de misión. ¿Dónde está? Ok. Tiene que partir de la parte de definición de misión y nos permite, después de analizar lo que nosotros vimos y evaluar lo que nosotros vimos, seguir hacia la siguiente parte, que es la definición del sistema como tal. En esta parte, nosotros ya vamos a desarrollar una propuesta de arquitectura. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan del ejemplo aquel de la casa, donde decía que la casa tenía que tener cuartos para tantas personas, que tenía que tener chimenea, que tenía que tener esto y esto. Ahora nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué va a tener esta casa que nosotros queremos? Nosotros queremos que esta casa tenga un garaje. ¿Por qué? Porque tal cosa. Bueno, por ejemplo, esa casa no necesitaba tener un garaje. Necesitamos que la casa tenga 3 cuartos. Necesitamos que los cuartos se van a separar a través de paredes o va a ser simplemente una única casa tipo loft donde todo el mundo vive, no sé, con todas las camas ahí alrededor como si fuera un campamento. O cuál es la arquitectura que va a tener. No vamos a decir qué camas, qué tamaño va a tener las paredes, pero vamos a tener que hacer una arquitectura creíble y que responda. Eso es importante. Tiene que responder a las expectativas, a los requerimientos y a las limitaciones, incluyendo los recursos, sobre todo incluyendo los recursos. Aquí se va a definir los resultados de la prefase A, optimizando el concepto de misión, y vamos a llegar a lo que llamamos el System Requirement Review. Entonces, ya nosotros pasamos por la parte donde vemos las expectativas de los clientes, de los socios, y donde estamos definiendo los requerimientos. Ahorita nosotros estamos finalmente definiendo los requerimientos del sistema y a partir de eso vamos a desarrollar una arquitectura. La arquitectura es la que estamos desarrollando en este momento y de ahí en adelante, cuando ya terminemos la arquitectura, entonces empezamos a diseñar qué es lo que haríamos en el siguiente paso. La arquitectura es lo que vamos a desarrollar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar la factibilidad y viabilidad del sistema sugerido y establecer cómo trabaja. Entonces, ya nosotros tenemos que tener completamente claro el concepto final de la misión. Todas y todos ustedes han elegido la posibilidad de que la misión se realice con un único satélite. Nadie ha pensado en la posibilidad de constelación hasta ahora.
pero todavía están a tiempo si por ejemplo, imagínense que la resolución temporal sea muy baja y ustedes la pueden cumplir con 2 satélites lanzándola con un lanzador muy barato o con un satélite lanzándola con una misión con una inclinación específica, ¿verdad? Ustedes tienen que trabajar en ese concepto final, los requerimientos a nivel de sistema, la necesidad de desarrollo tecnológico y los planes de manejo técnico. Esto lo hemos visto también la vez pasada porque estamos en la fase A y esta fase A tiene 2 etapas, la definición de los requerimientos de sistema y los requerimientos de misión y los requerimientos de sistema. Pero ahorita el concepto final de misión ya tiene que estar listo. Esto ya está completamente listo y vamos a trabajar en los requerimientos del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya nosotros vamos a definir cuáles son los sistemas que va a tener y cuáles son los equipos o las características que este sistema va a tener. Por ejemplo, este es un ejemplo muy viejo del sistema que en su momento se llamó DSpace y después Proyecto Irazú, que comprendía una estación remota, un satélite o un segmento de vuelo y una estación en tierra. En esta estación remota hay una estación ¿cómo se llama? De tiempo, una de medición de humedad en el suelo, una medición de crecimiento del árbol y un data logger. Entonces, vean esto. ¿Cómo es importante esto? El data logger, no estamos eligiendo el data logger que vamos a comprar, no estamos eligiendo la estación de crecimiento. De hecho, en el proyecto Irazú, esto fue un desarrollo tecnológico propio. Entonces, aquí hubo una necesidad tecnológica. Todas las demás cosas aquí se fueron comprando. Entonces, por ejemplo, en el desarrollo tecnológico igual tenemos que poner requerimientos. ¿Qué requerimientos? ¿Qué tan preciso estamos nosotros midiendo, verdad? La estación, ¿qué es lo que está midiendo? ¿Qué es lo que nosotros no estamos midiendo? Y aquí, definir cada uno de los subsistemas que va a tener el satélite y no definir el diseño, sino definir los requerimientos. Recuerden que requerimiento y diseño son cosas muy diferentes. Requerimiento es una limitación de alguna manera. O sea, si ustedes ponen algo como requerimiento, tienen que cumplirlo. Entonces, nosotros vamos a querer la menor cantidad de requerimientos posibles para tener libertad de diseño, ¿verdad? Si ustedes quieren diseñar algo, por ejemplo, si ustedes quieren dibujar algo y el único requerimiento que le dan es, tiene que caber en una hoja de papel y tiene que ser hecho con lápiz y tiene que ser hecho en una hora. Entonces ya todo lo demás es libre para ustedes. Pero si ustedes no le dicen que tiene que ser hecho con lápiz, ustedes pueden utilizar acuarela, ustedes pueden utilizar crayolas, pueden utilizar, no sé, lo que sea. Si ustedes le dicen que no tiene una hora, usted puede durar 20 años, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, esos son requerimientos. Los requerimientos tienen que ser suficientemente pocos para tener libertad, pero tienen que cumplir que si el requerimiento es cumplido, la misión es cumplida. Ahora a nivel de sistema. Entonces, por ejemplo, todos los sistemas de ustedes van a tener sistema mecánico, sistema eléctrico, evidentemente, y de comunicaciones. Aquí está la computadora a bordo, la parte de testing, que es importante, que nosotros no vamos evidentemente a hacer porque no vamos a llegar a esa parte. Lanzamiento de operaciones tiene una serie de requerimientos que pueden ser importantes tomar en consideración. Por ejemplo, usted puede poner como un requerimiento la inclinación, pero la inclinación no necesariamente tiene que ser que tiene que trabajar en tal inclinación, porque eso es diseño. Ustedes pueden decir, el satélite tiene que tener una órbita que permita una revista del lugar cada 3 veces por día. Y tiene que tener una órbita que permita, tiene que tener una altitud que permita que la fotografía tenga, cada píxel sea de máximo 10 por 10 metros, ¿verdad? Entonces, no están diciendo cuál órbita es, pero están diciendo qué necesita la órbita cumplir para que hagan cosas por el estilo. No sé si esto queda completamente claro. O si me están escuchando. Sí, pero okay. De mi parte sí, profe. Pura vida. En este caso, esta es la parte científica de la misión. En ese caso que nosotros teníamos una estación climática que tenía un montón de sensores.
temperatura, humedad relativa, radiación solar, etcétera, etcétera. El sistema de medición de humedad, la estación de medición remota de crecimiento de árbol, que tenía un dendrómetro y un data logger. Eso es lo que tenía la estación. Yo, por ejemplo, entiendo que ninguno de los subsistemas de ustedes tiene sistemas en tierra, pero van a tener, por ejemplo, un sistema de potencia que va a tener que tener baterías, va a tener que tener celdas solares y va a tener que tener un controlador de potencia, por ejemplo. Ustedes tienen una o varias, ¿cómo se llama? Cargas útiles, y la carga útil de todos los proyectos en este caso es una cámara, pero cada una de esas cámaras tienen características muy diferentes, ¿verdad? Y entonces tienen que tomar eso en consideración. En el diseño preliminar del sistema que ustedes hagan, que es la próxima etapa donde vamos a ir, tenemos que cumplir con ciertas características. Entonces, el diseño tiene que responder a los requerimientos, pero ustedes no pueden estar pensando en el diseño como tal cuando piensan en los requerimientos. Este es un ejemplo de requerimientos generales tomado del proyecto IDASU. Obviamente este es un proyecto un poco más avanzado que se ejecutó y por eso tenía que ir a muchos detalles, y nosotros no vamos a exigir este nivel de detalle, pero digamos es un ejemplo de cuáles son las cosas. Por ejemplo, aquí nosotros estamos diciendo que no podemos salirnos de cierto protocolo. Todas las partes tienen que permanecer attached, ¿verdad? Pegadas al CubeSat durante el lanzamiento, eyección y operación. No se debe crear space debris. Entonces, este satélite, por ejemplo, no tiene propulsión, porque en propulsión, en operación, una parte que era la masa del propelente se lanzaba fuera del espacio, ¿verdad? Los pretécnicos no son permitidos. Esto es un requerimiento de la Estación Espacial Internacional, entonces es un requerimiento general de sistemas. Si ustedes ven, estos requerimientos son generales de sistema, y es lo que vimos anteriormente. No se permiten tanques de presión con más de 1.2 atmósferas estándar. Los tanques de presión tienen que tener un factor de seguridad. La energía total química almacenada debe ser de tanto. Estos son requerimientos que vienen sobre todo del requerimiento de la Estación Espacial Internacional. No se pueden usar materiales peligrosos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la masa total perdida debe ser de menos del 1%, etcétera, y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, estos son requerimientos de comunicaciones eléctricas que algunos de ustedes ya empezaron a plantear. El satélite debe tener un consumo de potencia en la parte de comunicaciones de menos de tanto y solamente de tanto en modo de transmisión y modo de recepción. Esto tiene que ver mucho con los cálculos que nosotros hicimos de cuáles eran las características de potencia que nosotros teníamos, o la cantidad de potencia que nosotros teníamos en una órbita de la Estación Espacial Internacional. Entonces, esto es un requerimiento porque nuestra órbita estaba fija, ¿ok? Entonces, si ustedes no saben, ustedes pueden perfectamente decir, el transceiver debe transmitir a una potencia que no exceda no sé, el 20 por 30% de la cantidad de potencia máxima que nosotros tenemos en la órbita elegida, por ejemplo. Si la órbita no está elegida, pues entonces pueden ponerlo en función de la órbita elegida o cosas por el estilo. Aquí, esta es que nosotros tenemos que trabajar en frecuencias amateur, porque la mayoría de los sistemas de comunicaciones están diseñados para trabajar en UHF, UHF. Son los más seguros, son los más utilizados en CubeSats, pero ahora esa tecnología avanzada dice que nosotros debemos transmitir al menos a 22 dBm, ¿verdad? En average. Ese es otro requerimiento para poder transmitir a la estación a la altitud que nosotros teníamos que trabajar. El transceiver debe trabajar con full duplex. Full duplex, recuerdan que era comunicación en dos sentidos al mismo tiempo, y el transceiver debe pesar menos de 100 gramos. Ya nosotros ponemos aquí 100 gramos porque sabíamos que nuestra masa iba a ser de 1 kilogramo. Aquí hay, por ejemplo, ejemplos de la computadora a bordo. La computadora debe proveer una interfaz física compatible con los sistemas de comunicación, ¿verdad? EPS y todos los payloads. Entonces la computadora debe tener todas las interfaces compatibles a los demás.
La computadora debe proveer una interfase lógica al sistema de comunicación, debe proveer, pues debe recibir y decodificar comandos del sistema de comunicación y enviar comandos al sistema de comunicación. Tiene que cambiar comandos con el sistema de potencia y la carga útil. Entonces, entiendan esto. Ustedes tienen que visualizar los subsistemas como una caja negra. Una caja, no sé si decirlo de esta manera, ya que nosotros somos científicos, es una caja mágica. Es una caja que ustedes dicen, yo quiero que esta caja me cumpla estos deseos, no me importa cómo, pero que me cumpla estos deseos. Y cuando esa caja les cumple a ustedes esos deseos, entonces esa caja me sirve para la misión. Esos son los requerimientos específicos del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Y ese es el nivel de detalle al que hay que llegar. Yo entiendo que nosotros no vamos a poder llegar a todo el nivel de detalle posible, pero es importante que quede, por lo menos a nivel general, completamente claro que el sistema va a cumplir ese tipo de cosas. Este es un ejemplo de la estación. La estación debe recibir en las bandas que nosotros queremos trabajar. Debe operar con una cierta ganancia. Esto es para asegurarnos de que el sistema va a funcionar. Debe operar por lo menos con cierta potencia. Tiene que tener un sistema de tracking y un sistema de rotor. Y debe tener un software transceiver para controlar el sistema. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a verificar en el System Definition Review? Ustedes tienen que plantear dos cosas. Una arquitectura, que es básicamente esto, ¿verdad? Es esto es la arquitectura. Las cosas que van a ver en el sistema de ustedes. Y después de que ustedes determinan la arquitectura, la arquitectura y el sistema es aceptable y la asignación de elementos funcionales es completa. Ustedes tienen todos los elementos. Y entonces, ahí cuando ustedes van a trabajar, es con los requerimientos de subsistemas. Ojalá, y vean que esto lo estoy planteando, que los requerimientos vengan etiquetados. Ven, entonces, por ejemplo, los requerimientos de alto nivel, satélite 1.0. Los requerimientos de comunicaciones, satélite 4.0, 4.1, 4.2, 4.3. Requerimientos específicos, satélite 6.1 de OSC, estación, ground station. Ve que aquí dice SAT, porque aquí nosotros tenemos tres sistemas. Tenemos remote station, satélite y ground station. Entonces, perfectamente, cuando yo me refiero a si yo le pongo 1, 2, 3, 4, yo puedo decir que ground station 1.2 es un requerimiento de la estación del tiempo. Y si yo estoy en satélite comunicaciones, si esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podría decir que un requerimiento de satélite puede ser SAT.3, que es comunicaciones, y punto, qué sé yo, 2. El segundo requerimiento de comunicaciones del satélite con el que nosotros estamos trabajando. Esto no es rígido, no tienen que usar SAT, Ground Station, y aquí no era Ground Station, era Remote Station. Hay gente que podrá utilizar SAT.coms.1, ¿verdad? Puede ser. Es simplemente un etiquetado. Pero es importante el etiquetado porque cuando las decisiones se toman ya con la gente de diseño, las decisiones se toman basadas en el etiquetado que ustedes le van poniendo. Entonces ustedes dicen, esta decisión se tomó debido al requerimiento tal y tal y tal, ¿verdad? Entonces recuerden que esto lamentablemente no lo vamos a poder hacer de esta manera. Los requerimientos de subsistemas van a ser aprobados por el comité externo que revisa esto. Y una vez que es aprobado por el comité externo que revisa esto, entonces ustedes justifican sus decisiones de diseño basados en los requerimientos que ustedes mismos pusieron que fueron aprobados. Entonces, por eso es importante darle un seguimiento. Y a eso es lo que nosotros nos referimos con el CRR. Y aquí están algunas herramientas que nos pueden servir. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, a mí me quedó una duda con lo de las frecuencias de bandas. ¿Cómo era por qué es que era la de aficionados? ¿Cómo es que no elige? Sí, cuando nosotros estábamos trabajando en esto en 2016, la mayoría de los subsistemas que ya tenían un TRL de 9 para satélites trabajaban en UHF y VHF. Entonces nosotros queríamos comprar uno de esos subsistemas para tener una compatibilidad alta con todos los subsistemas y con los sistemas, por ejemplo, de nuestros socios japoneses. Entonces,
esas serán las frecuencias en las que esta gente puede trabajar, las antenas que en Japón también tienen, y entonces eso se plantea como un requerimiento. Ok, gracias. Pura vía. Recuerdan que cuando nosotros vimos la parte de la comunicación, vimos ancho de banda UHF, UHF, que eran muy conocidas y que eran muy utilizadas, pero después hay otras posibilidades de banda S, banda aquí, banda allá, que trabajan en más altas frecuencias y que pueden ser sistemas con antenas mucho más precisas, pero con otros problemas en la atmósfera, por ejemplo. Pero en ese caso lo trabajamos de esa manera y funcionó bien. Ese requerimiento, según recuerdo, era para tener compatibilidad con las estaciones que existían en ese momento. Por ahí andaba el asunto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta. Muy bien, gente. Entonces, si no hay preguntas de esto, vamos a tomarnos... Duramos media hora en esto. Ok, me la hice demasiado rápido. Yo espero que de verdad haya quedado completamente claro. Vamos a tomarnos un descanso. Son las 7, son las 5:21. Vamos a tomar un descanso suficiente. Vamos a volver a las 5:35 para volver con la parte de diseño preliminar. Para que veamos la parte de diseño preliminar y podamos trabajar estas dos partes. Yo creo que esta parte la tienen ustedes un poco bastante avanzada. Entonces lo de diseño preliminar no debería ser tan complicado. ¿Está ahí? Entonces pausa. A las 5:35 nos vemos de vuelta. Voy a pausar grabación. Ok, perfecto. Ahora sí. Entonces estamos grabando. Vamos a continuar entonces con la última etapa de lo que nosotros vamos a desarrollar en este curso, que es el diseño preliminar del sistema. El objetivo del diseño preliminar del sistema es efectivamente lo que la mayoría de las personas que estudiamos ingeniería estamos acostumbrados, que es que nos den un set de requerimientos para poder ejecutar una tarea. ¿Se dan cuenta que la mayoría de los cursos que nosotros llevamos están planteados en tanto otra organización, otra persona nos da los sets de requerimientos? Pero nosotros en ingeniería espacial o en general en ingeniería tenemos, y este curso lo ve muy claramente, que llevar todo el proceso desde la necesidad del cliente hasta los requerimientos, y tal vez es una de las cosas que yo diría son más valiosas en este curso. Lo hemos hecho bastante bien. Creo que la formación de ustedes les ayuda bastante a manejarlo muy bien, pero igual es importante tomar esto en consideración. Y el diseño preliminar del sistema tiene muchísimo que ver con las cosas que nosotros aprendimos. Entonces, nosotros ya vimos esto en la clase pasada, que fue esta de hoy, ¿verdad? Y el PDR, que es el diseño preliminar, lo vamos a ver hoy. Como les estaba diciendo anteriormente, cuando nosotros estamos trabajando en la parte de concepto, trabajamos en concepto desde el punto de vista de misión, desde el punto de vista de necesidad, y ya después de eso vamos a requerimientos donde diseñamos primero una arquitectura y después diseñamos un sistema. Se dan cuenta que las dos cosas son diferentes. La arquitectura es básicamente definir qué son las cosas que vamos a hacer, y el sistema es tomar las decisiones respecto a cómo vamos a ejecutar la arquitectura. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Ahí nosotros tenemos que refinar los requerimientos que vienen de la definición de sistema para empezar a hacer análisis de diseño, test de diseño, interfaces y crear un diseño preliminar de sistema. Entonces, con el diseño preliminar del sistema, vamos a definir el proyecto en un detalle suficiente que establezca una base para cumplir con las necesidades de la misión y desarrollar el diseño preliminar del sistema. ¿Qué quiere decir esto, gente? Quiere decir que nosotros ya dijimos cuál era la necesidad, ya dijimos qué era lo que queríamos lograr, ya dijimos cuáles son los requerimientos para que una misión logre lo que queremos lograr que nos planteamos por la necesidad, y planteamos cuáles son los requerimientos para que el sistema, los subsistemas, puedan cumplir con esa misión con la que nosotros vamos a trabajar. Ahora nosotros vamos a hacer un diseño
base que nos permita demostrar que todo lo que nosotros dijimos que podíamos hacer, lo podemos hacer con sistemas que existen o que podemos construir, ¿verdad? Entonces, ya nosotros, por ejemplo, podemos decir, bueno, nosotros podemos lograr esta órbita de esta manera, nosotros podemos lograr esta resolución con esta cámara, podemos lograr esta potencia con este sistema de potencia, podemos lograr esta otra cosa de esta otra manera. El diseño preliminar, gente, en general, es un diseño no optimizado. Es un diseño para llegar a un punto donde nosotros demostremos que es posible cumplir con la misión en la práctica. Después empezamos a refinar cosas. Podemos refinar cosas en tanto precisión, podemos refinar cosas en tanto costo, podemos refinar cosas en tanto volumen, en tanto masa, en tanto un montón de cosas. Pero lo importante es que ahora que los requerimientos nos plantearon limitaciones, nosotros creamos un sistema que está metido dentro de esas limitaciones que nosotros nos planteamos, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos que la casa iba a tener tantos cuartos, que iba a tener tanta otra cosa, que iba a tener tanta otra cosa. Entonces la intersección de un montón de sistemas que nos generan un ámbito de la solución. Y nosotros creamos una solución que está dentro del ámbito de todas esas soluciones de alguna manera u otra, ¿verdad? Sí, yo no sé si ustedes alguna vez han visto un gráfico, vamos a hacer un gráfico como más avanzado, donde usted dice, digamos, este es el volumen, esta es la masa, esta es tal cosa, esta es tal otra, esta es tal otra, esta es tal otra y esta es tal otra. Entonces, por ejemplo, dicen, el volumen no puede ser de más de, qué sé yo, 30, no sé, 100 metros cuadrados. Entonces, tiene que ser de 100 metros cuadrados o menos. Entonces, la masa tiene que ser entre 1 kilogramo y 5 kilogramos. No sé, por decir algo y así por el estilo. Y entonces, ustedes dicen, este es el ámbito de esta solución, este es el ámbito de esta solución, este es el ámbito de esta otra solución, este es el ámbito de esta otra solución. O sea, son ámbitos, ¿verdad? Y ustedes plantean una solución que está en este ámbito, que está en este ámbito, que está en este ámbito, que está en este ámbito. Y así está en todos los ámbitos de las soluciones posibles. Después de eso ustedes refinan, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a hacer es ya entrar en esta parte, en la definición de la solución de diseño. Y ahí nosotros desarrollamos el diseño y verificamos en el concepto de operación si esto funciona. Si esto funciona, listo. Si no funciona, iterar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. La idea, como les dije, es desarrollar un diseño que cumpla con todos los requerimientos de la misión y el sistema. A eso es lo que nosotros vamos. Nosotros tenemos que revisar los documentos que hicimos anteriormente, monitorear el progreso que tenemos, desarrollar el diseño preliminar, que es lo más importante, desarrollar un plan de operaciones basado en el concepto de operación, cómo vamos a operar, qué va a hacer cada cosa, y reportar el estado del desarrollo tecnológico. Recuerden que cuando nosotros planteamos en la fase A de concepto y desarrollo tecnológico, nosotros planteamos varios subsistemas y algo parecido a esto. Voy a mostrar la pizarra. No tengo abierta la pizarra. Y algo parecido a esto hicimos, que por ejemplo decíamos ground station y entonces tenía una cosa, otra cosa. Por ejemplo decíamos satellite y decíamos una cosa, otra cosa, otra cosa. En el caso de, por ejemplo, el proyecto Irazú, habían, digamos, 4 cosas. Estaba la estación del tiempo, que, digamos, puede comprarse cosas con TRL9 en realidad. Y estaba un anemómetro. Y este anemómetro es un anemómetro que nosotros, de hecho, diseñamos en el TEC. Entonces, como lo diseñamos en el TEC, cuando estamos en diseño preliminar, nos tienen que preguntar, bueno, ¿esto cómo va? Y eso es reportar el estado del desarrollo tecnológico. ¿Me explico? Quiere decir que si alguna de las cosas se necesita todavía seguir desarrollándolas, pues tenemos que ver a dónde es que estamos, ¿verdad? En ese momento. Actualizar los costos, ¿verdad? Muchas veces nos pasa que nosotros dijimos, vean gente, nosotros dijimos que íbamos a gastar menos de $500,000, pero tal cliente dijo que quiere una mejor resolución de la que nosotros planteamos y esa resolución solo se logra con cámaras que valen, no sé, $100,000 y por lo tanto el límite del proyecto no es 400 sino 500,000, por ejemplo. Bueno, vamos al cliente a ver si eso está bien o no.
cosas por ahí, ¿verdad? Luego, mejorar la fidelidad de los modelos y prototipos usados para la evaluación, ¿verdad? A veces nosotros en esta prefase hacemos algunas mediciones preliminares para ver si algunas cosas funcionan, pero nosotros podemos ya refinar ese tipo de cosas, identificar y actualizar riesgos y desarrollar un plan de seguridad. Los riesgos son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque cuando nosotros hacemos un contrato, cuando nosotros planteamos algunas cosas, si nosotros planteamos correctamente un riesgo, nosotros nos salvamos como equipo. ¿Qué sé yo? Imagínense un ejemplo. Imagínense que Costa Rica va a lanzar con SpaceX y tenemos que lanzar en tal año, en tal fecha. Entonces, un riesgo es que la compañía de lanzamiento nos retrase el lanzamiento y entonces no cumplir con la fecha. Pero si ustedes dicen, bueno, este es mi riesgo y que cuando ustedes plantean un riesgo tienen que plantear cuál es la acción que van a tomar el riesgo. Por ejemplo, si se retrasa 5 días, ninguna acción. Bueno, no. Si se retrasa un mes, buscar otro proveedor, o si se retrasa un año o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, ahí en esa etapa ustedes identifican y actualizan los riesgos del sistema con el que ustedes están trabajando y desarrollan un plan de seguridad. En este caso nosotros no lo vamos a desarrollar, pero tiene mucho que ver con la manera en la que vamos a ejecutar el proyecto. Vamos a identificar uno o varios posibles diseños preliminares, y esto es muy importante. Tenemos que incluir las interfaces, porque a veces la gente dice, bueno, esta computadora a bordo, estas cosas, pero interfaces internas y externas. Interfaces internas, por ejemplo, si vamos a usar un bus, si vamos a usar una conexión en serie, y externas tienen, por ejemplo, que ver con la frecuencia con la que nos comunicamos con la estación remota. Ejecutar análisis de posibles diseños y reportar resultados, por ejemplo, podemos tener 2 o 3 diseños diferentes y uno puede ser más costoso que el otro, pero otros tienen mejor precisión, etcétera, etcétera. Conducir test de desarrollo de ingeniería necesarios o desarrollar test, que en este caso no lo vamos a hacer porque no tenemos el hardware, y seleccionar un diseño preliminar. Entonces, ¿cómo se ve la etapa de diseño preliminar? ¿Cuáles son posibles resultados? Por ejemplo, si ustedes dicen, nosotros queremos que el sistema dure 2 años en órbita, entonces ustedes pueden hacer un análisis de tiempo de operación. Ese es el análisis de tiempo de operación del proyecto Irazú para, ¿cómo se llama? Para densidades atmosféricas mínimas y máximas. Si ustedes ven, bueno, eso es para una nave espacial. Si ustedes ven saliendo de los 400 kilómetros con una densidad máxima, el sistema no nos podía durar más de 100 días. Después de esto, más o menos 200 días y un máximo de 500 días, que es aproximadamente año y medio. Esto es dependiendo de la densidad de atmósfera máxima y mínima. Lo que pasa es que la densidad atmosférica no tiene un máximo y tiene un mínimo, ¿verdad? Hay un Pmax y Pmin, pero esto depende mucho de el sol verde, ¿verdad? De la radiación del sol, porque como les dije, esto tiene que ver con radiación solar. Pero, por ejemplo, ustedes en el software de GMAT, ya ustedes pueden hacer este tipo de evaluaciones. El semestre pasado tuve varios grupos que hicieron este tipo de evaluaciones para ver si lanzando desde cierta órbita ellos duraban el tiempo suficiente, pero me dijeron, profesor, es que para evaluar 2 años completos nosotros duramos demasiado y el sistema se pega y etcétera, etcétera. Entonces, vean, no tienen que evaluar 2 años completos. Pueden, por ejemplo, evaluar 6 meses, ¿verdad? Digamos que ustedes decidieron que tienen 700 kilómetros. Y entonces lo evalúan 6 meses. Y de esos 6 meses, la decaída máxima fue llegar a 680, digámoslo así. Entonces después hacen otra evaluación de 6 meses de 680 y la decaída máxima fue de 650, porque no tiene que ser la operación precisa, tiene que ser el mínimo tiempo posible que nosotros tenemos con cierta garantía. ¿Sí me explico? Esto es importante. Entonces, ustedes con GMAT
ya pueden, yo lo hice en clase, ¿recuerdan? Ya pueden hacer una evaluación de si ustedes eligieron un cierto tipo de órbita, cuánto es la operación del satélite. Recuerden que hay dos cosas que van a ser importantes de su órbita para tomar en consideración. La altitud tiene que ver con la duración de la misión y tiene que ver con la precisión con la que ustedes pueden tomar fotografías, ¿verdad? Con las dos cosas. Ok, este es un resultado importante. Otro resultado importante, los subsistemas seleccionados. Ustedes van a seleccionar una antena, un sistema de potencia, un sistema de computadora a bordo, un sistema IDCS, y esos sistemas tienen que caber en el volumen que ustedes dijeron, tienen que tener una masa máxima, ¿verdad? La suma de los subsistemas, tiene que sus interfaces comunicarse correctamente, ¿verdad? Desde el punto de vista de cada uno de los sistemas. La cobertura. La cobertura va a ser fundamental para los 3 proyectos en los que ustedes están trabajando, ¿verdad? Porque cada uno de los grupos de ustedes tiene un área que es el área donde ustedes están trabajando. Entonces, creo que en el video de Open Cosmos se vio muy clarito cómo trabajar esa parte de la cobertura y que ustedes pudieran con ese software hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Resultados, usos de datos. Este tipo de resultados se los da Open Cosmos. Cuando ustedes plantean cuáles son las características de su computadora a bordo, de su carga útil y cosas por el estilo, entonces Open Cosmos les da esos resultados. ¿A dónde ven ustedes esas cosas? Cuando ustedes eligen un subsistema, ese subsistema va a tener sus hojas de datos y con esas hojas de datos ustedes pueden observar esas características, ¿verdad? Y los cálculos de potencia también se los va a dar Open Cosmos. Recuerden que Open Cosmos les generaba una gráfica de qué tanto se llenaba y qué tanto se vaciaba la batería, pero ustedes tienen que poner las características de las baterías basadas en las hojas de datos de manera correcta para verificar que el sistema de potencia funciona correctamente. También, lo que ustedes también pueden hacer, recuerden lo que nosotros hicimos en el examen 1. Ustedes van a tener completa claridad de cuánto tiempo ustedes están encima de la zona de interés. Ustedes van a tener completa claridad de cuánto tiempo van a estar encima de la estación remota y cuánto tiempo no van a estar encima de ninguna de las dos cosas. Entonces, ustedes pueden calcular, por ejemplo, cuánto gasta el sistema de control activo, por ejemplo, cuando está tomando la fotografía, cuánto gasta el sistema de comunicación activo cuando se está comunicando con el sistema, con la estación remota, porque esos datos están en las hojas de datos. Y entonces ustedes pueden hacer los cálculos de potencia tal cual los hicimos en el examen, porque van a tener, todos ustedes van a tener 3 modos. Un modo estándar, digamos. Otro modo de, ¿cómo se llama? De monitoreo, digámoslo así, no sé. Y otro modo ground station. Y estos modos de monitoreo y ground station, estos 2 modos se los va a dar Open Cosmos, de acuerdo a la órbita con la que ustedes estén trabajando. Entonces, ustedes van a tener, digamos, aquí un mínimo y un máximo. Ustedes pueden trabajar con los máximos para asegurarse que la potencia va a ser suficiente para el sistema con el que ustedes están trabajando. ¿Ok? Y ese es un ejemplo, ¿verdad? Ese es el ejemplo que nosotros vimos la clase donde trabajamos con la parte de energía, que es que cuando la potencia disponible es mayor que la potencia necesitada, nosotros no vamos a tener problema, pero vamos a tener problema cuando la potencia disponible es menor que la potencia necesitada, y aquí es donde nosotros necesitamos verificar cómo está la carga y la descarga de la batería y hacer los análisis como los que hicimos en el examen. Ok. El diagrama general de bloques nos va a decir cuáles son los subsistemas con los que nosotros vamos a trabajar y a dónde hay interfaces, de potencia, por ejemplo, que son estas, y dónde hay interfaces de comunicación, que son estas. El diagrama de segundo nivel, donde incluye cada uno de los subsistemas que ustedes compraron. Por ejemplo, en el sistema de potencia, ustedes compran celdas, voy a poner otro color, ya me cansé del verde. Compran celdas solares y compran la fuente de poder. Aquí me hace falta algo. Aquí me hace falta
en este diagrama me hace falta que, por ejemplo, aquí diga 5 voltios o, por ejemplo, aquí diga 3 volts para asegurarme de que esas interfaces desde el punto de vista de potencia son las correctas. Y aquí me hace falta, por ejemplo, que esto diga I cuadrado C o que aquí diga que entre esto y esto se comunica por CAN o cosas por el estilo. Esto es importante para verificar que los bloques están comunicándose, que tienen compatibilidad desde el punto de vista de potencia y tienen compatibilidad desde el punto de vista de datos. Entonces, ustedes van a tener un diagrama de segundo nivel donde se ve claramente cada una de estas cosas. Este es un ejemplo de uso de volumen del sistema. Vean, yo no sé si ustedes manejan este tipo de software o no. En el curso de la gente electrónica que yo les doy, la gente no lo maneja obligatoriamente, pero cuando la gente hace este tipo de cosas, que por ejemplo casi todos los subsistemas que ustedes pueden comprar, ustedes pueden obtener el CAD del sistema. No es que esto lo hicieron desde cero, sino que ustedes obtienen el CAD porque las empresas que venden ofrecen esto para que justamente ustedes hagan esto. Si ustedes hacen esto de su satélite, tienen 5 puntos más en la nota. Es un extra. Es un extra que yo le doy a los grupos si lo hacen. ¿Ok? Y esto se hace para verificar. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para nuestro ejercicio? ¿Cuáles son los subsistemas que ustedes seleccionaron para cumplir con la misión? ¿Verdad? La verificación de la compatibilidad, tanto eléctrica como de datos, que es básicamente esto. Es decir, bueno, esta fuente de poder tiene tensiones de 5 y de 3. Y aquí, bueno, verificamos. Y esta computadora a bordo tiene I cuadrado C, CAN y no sé, UART. Y ustedes verifican que esto funciona correctamente. La verificación de la potencia empleada es fundamental, ¿verdad? Es básicamente lo que hicimos en el examen, pero ya basado en los datos de las hojas de datos. La verificación de la cobertura del satélite es fundamental en todos los casos que ustedes tienen, porque todos están haciendo misiones de observación terrestre. La verificación de masa es importantísima porque para ver qué es el tamaño del satélite, la verificación de volumen, por lo menos decir cuál es el volumen de cada uno de los sistemas para verificar esto. Extras, diagramas en 3D, simulaciones en video o diseños eléctricos son extras. Y esto es básicamente la posibilidad de hacer un diseño de un sistema preliminar de tipo satélite con el que ustedes van a trabajar. La idea es que ustedes no solamente utilicen el NASA State of the Art, sino que revisen, por ejemplo, los páginas donde venden sistemas, verifiquen las hojas de datos, elijan cuáles son los subsistemas y puedan presentar a partir de cada uno de los subsistemas seleccionados que cumplan con los requerimientos que ustedes se plantearon en la etapa anterior. Pucha, lo hicimos rápido. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo en cuanto a la verificación de volumen, ¿cómo es que hace uno para saber cuál es el volumen que tiene que quedar libre? ¿Hay algún estándar del CubeSat? No, el CubeSat como tal, si usted utiliza todo el volumen, no hay ningún problema. O sea, digamos, y aquí, si aquí yo lleno esto completa, si yo agarro el límite de mi CubeSat, digamos, este tiene 10 por 10 por 10 y lo lleno completamente de piedra y eso es lo que yo quiero lanzar y cumple con todos los requerimientos, si está completamente lleno de principio a fin, no hay ningún problema. El problema es que con el que cumpla, que si cumple con el requisito de volumen y requisito de masa, todos estamos bien. Pero evidentemente los subsistemas no van a funcionar si están pegados el uno al otro, ¿verdad? Nosotros vamos a necesitar que la batería no esté pegada contra algo más porque si no va a transmitir calor, ¿verdad? Cosas por el estilo. ¿Me explico? Okay. Sí, Sí, gracias. Ok, pura vida, es una muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Espero no haberme apurado demasiado hoy que estábamos con Precisa de hacer 2 subsistemas. De verdad, espero que esto haya quedado completamente claro.
No sé si de verdad aprovechemos para hacer las preguntas. Yo creo que hasta ahora ustedes han hecho un muy buen trabajo. En la próxima clase, básicamente, al final se va a transformar como una presentación preliminar, ¿qué decir? Una presentación preliminar de prueba, digámoslo así. Profe, Sí, disculpe, yo tengo otra pregunta. por supuesto. Para la primera presentación, que usted nos ha hecho la observación de que el presupuesto no incluye lo del lanzamiento, ¿cómo hago para accesar a ese tipo de datos? Es que yo estoy buscando, pero no muchísimo, la verdad, como poniendo en Google a ver qué salía, como el costo de lanzar un satélite de tal plataforma, pero no sale nada. Entonces, ¿cómo hago yo para estimar eso? Sí, sí, es una muy buena pregunta. SpaceX daba esos costos. Déjame ver si te encuentro el documento donde yo había visto algo por el estilo. SpaceX era la única empresa que yo recuerdo que en algún momento, cuando uno buscaba costos, ellos decían, ese es el costo de lanzar un satélite. Lo que pasa es que además del costo de lanzar un satélite es que primero lo tenés que certificar. ¿Qué quiere decir certificar? Tenés que hacerle todos los tests para verificar que el satélite, por ejemplo, vamos a ver si encuentro ese documento, que el satélite, por ejemplo, puede ser lanzado de un cohete o cualquier cohete o cosas por el estilo. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. No recuerdo dónde fue que lo puse o si lo tengo en una hoja de datos por algún lado. Y cuando Creo ustedes que hicieron el del proyecto IDASU, ¿cómo hicieron para estimar ese presupuesto? sí, ese presupuesto nos lo dio la universidad que se encargó del test, porque era un paquete completo. Esa universidad trabajaba con la Agencia Espacial Japonesa y nos da un paquete con test y lanzamiento, y ese paquete costaba $50,000. Hola gente, mis disculpas por la desconexión. No sé si me están escuchando correctamente. Sí, profe, se te escucha. Ok, perdón por la desconexión. Lamentablemente estoy fuera de mi casa y me traje la computadora que siempre uso, pero cometí un pequeño problema de un descuido y no me traje el cargador. Entonces me estoy conectado por otra computadora, pero bueno, por lo menos para ver las preguntas, creo que ya hemos visto todas las presentaciones. No sé si tienen alguna pregunta adicional.
Profe, para este lunes se presenta todo esto que vimos hoy y ya el jueves es como corregido, digamos. El jueves es la presentación final. El jueves es la presentación de los resultados de su proyecto. Sí. No corregido solo lo del lunes. Es una presentación del proyecto completo. ¿Okay? Ajá, ok, gracias. Bien. Profe, una pregunta. La nota del examen, ¿cómo va a estar? Sí, qué pena. Es que si no se les he mandado. Tengo que revisar el problema 1 y 2 rápidamente para verificar que los números, porque yo usualmente el examen lo puedo mandar rapidísimo, pero a veces alguien me puso un número por aquí, otro número por acá, y tal vez una respuesta que está correcta está incorrecta, y eso es lo que siempre me toma un poquillo de tiempo. Es rápido, debo reconocer que no lo he hecho y me disculpo por eso, pero evidentemente voy a ponérmelo en lista para hacerlo lo más pronto posible. Yo creo que este fin de semana deberían tenerlo sin ningún problema. Profe, perdón, y otra pregunta. La grabación de la clase, ¿va a ser posible que usted la suba durante el fin de semana o mañana? Sí, la vez pasada Bueno, estoy. la noche, ¿verdad? Yo apenas llegué a mi casa porque hoy tuve que dar la clase desde mi oficina. La mando porque la grabación en Zoom dura como 20-30 minutos en estar y ya yo la mandaría hoy mismo porque yo sé que ustedes la necesitan, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Sí, no, por favor, si yo no la he mandado mañana, por favor pídanme. No tengan ninguna pena con eso, porque yo sé que eso es importante. Profesor, usted va a subir la presentación, no hay problema. Nada más me la piden sin ningún problema. Pero yo hoy mismo no debería tener problema en enviar eso. Gracias por preguntar. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, y de verdad, si el sábado no he mandado las notas del examen, no tengo ningún problema en que manden un correo y me digan, profesor, ¿usted va a mandar las notas del examen? Yo se las mando de inmediato. Eso no debería costarme mucho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, gente, primero que todo tengo que decirles que estas etapas ustedes las han hecho muy bien, han hecho proyectos muy interesantes y los han planteado muy bien.